Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en Charlas con Charlie con un formato, una alternativa, una especie de innovación prometida. Esto se llama Chess Chirri. Son conversaciones con ajedrez, sobre ajedrez y alrededor de un partido de ajedrez. Y hoy tengo como invitado para este piloto a mi buen amigo y ajedrecista Chirri como yo, Juan Pablo Salazar. Querido Juan Pablo, bienvenido. Charlie, muchas gracias. Esto fue un poco idea tuya, quiero decir. Pues me siento honrado pues de que me hayas invitado al debut del Chess Chirri. Em, Creo que buscaste una presa fácil para el debut. Entonces, Para no verme tan bueno. mal. Bueno, rápidamente para explicar a la gente, lo primero, suscríbanse, compartan, comenten. Este proyecto cuenta con el apoyo de Linterna Verde este año. ¿Y en qué consiste esta idea? Es Chess Chirri porque no somos unos grandes jugadores de ajedrez, pero nada mejor que la pasión de los amateurs. Y jugamos una partida antes de empezar esta conversación. Ustedes la van a ver ponchada en pantalla mientras vamos hablando, para los que no les interesa este maravilloso juego. Y vamos a ir insertando de pronto algunos análisis de lo que fuimos viendo. Bastantes errores, bastantes, pero que yo creo que van a dar ahí como una idea de en qué está el juego y de qué se puede hacer mejor. Bueno, y lo último que vamos a decir es que esto fue sin ayuda de algoritmos y sin ningún tipo de aditamentos. Ahora sí podemos entrar en materia. Juan Pablo Salazar es Coordinación de Inclusión de la Corporación Andina de Fomento CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Ha sido durante mucho tiempo activista por los derechos de las personas con discapacidad, con un énfasis en deporte, en comunicación, en estrategia. Fue fundador de Arcángeles, que vamos a hablar un poco de eso también. Lo acompañé en una candidatura al Senado en 2014. Yo creo que tenemos que hablar algo de eso. Y bueno, ha hecho cosas en cine, en documento, en libro, en publicidad, en fin, en muchísimas cosas de las que queremos también hablar un poco. Pasó también por el gobierno de Mr. Santos como asesor del Plan Presidencial para la Inclusión entre 2015 y 2017. Bueno, Juan Pablo, empecemos por tu vida de adelante hacia atrás. Tú ahora mismo estás viviendo en Buenos Aires. Estás allá con la CAF. Cuéntanos un poco qué estás haciendo allá. Bueno, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe es un banco de desarrollo, pues como el Banco Mundial o el BID, en que los dueños son países y los clientes son países. Es una vaca de países para proyectos de desarrollo. Entonces, pues normalmente son grandes infraestructuras, proyectos de energía, de agua, etcétera, pero también tienen agendas sociales. Entonces yo lidero el equipo que ayuda a los países a diseñar e implementar y financiar políticas de inclusión de personas con discapacidad. Vivo allá porque el vicepresidente para el que trabajo está allá. Em, También colombiano. no, él es argentino. Él es argentino. La CAF la dirige Sergio Díaz Granados. Correcto, él es el presidente, pero él está basado en Panamá. Yo trabajo para el vicepresidente de, pues de muchas agendas, que es un argentino y que vive en Buenos Aires. Y por eso todas las áreas que él maneja, todos esos equipos estamos basados en Buenos Aires, si bien nuestra jurisdicción son los países de América Latina y algunos del Caribe. ¿Y eso cómo se ve ahora mismo? No sé, cuéntanos un proyecto que esté ocupando tu tiempo en este momento. Pues, a ver, te puedo hablar de un proyecto en Colombia. Nosotros financiamos con la administración anterior de Claudia López unos estudios para entender el problema de accesibilidad de Bogotá. Sí, entenderlo en materia técnica, en materia como de arquitectura institucional y en materia financiera. Y le entregamos a la ciudad un plan maestro de accesibilidad universal, unas instrucciones de todo lo que tiene que hacer en esos diferentes ámbitos y cuáles serían las fases y el tiempo en los que Bogotá tendría
trabajar para que sea accesible, para que sea como, pues bueno, como estas ciudades del primer mundo que uno ve, en donde cualquier persona con cualquier discapacidad puede acceder al sistema de transporte, puede moverse por todas partes, y por eso tiene más acceso a sus derechos humanos, sí, que es lo que queda al final. Entonces, eh, lo que me trae a Colombia es venir a hablar también con la nueva administración, a ver si logramos avanzar la implementación de esa agenda. Bogotá, en comparación con las ciudades de América Latina, pues esto es algo que yo vi contigo en algún momento, pero casi que una pregunta obvia, ¿cómo está en referencia a acceso, en transporte, en infraestructura de espacio público, en esos frentes? No, nos va mejor en fútbol. Sí, desafortunadamente en materia de accesibilidad, Bogotá es terrible. En cuanto a la infraestructura pública, hablemos primero de lo bueno. Transmilenio es accesible, y eso significa que una persona puede llegar de un punto A a un punto B, y eso es la gran diferencia, eh, entre poder tener acceso al derecho humano a estudiar o a trabajar o a la salud incluso. Entonces, eso está muy bien. Pero en términos de infraestructura pública, sus andenes son terribles, em, y falta muchísimo. Lima está mucho mejor. Buenos Aires, donde yo vivo, me encanta. El sistema de transporte es 100% inclusivo, aunque a veces la rampa ahí se daña. Digamos que es 100% a lo latino. Podría ser mejor, pero Buenos Aires yo lo veo arriba en la tabla. Pero me hablan que las ciudades que realmente se llevan el premio son ciudades menores, ciudades intermedias, perdón, en Brasil. Curitiba es muy famosa por ser muy accesible. No he estado, pero pues he leído la literatura y me dedico a eso, y sé que ellos nos llevan una ventaja. Em, pero sí, la media latinoamericana tampoco es que esté muy bien, pero sí hay unas ciudades mejores que otras, y Bogotá está fatal, comparada, por ejemplo, con Buenos Aires. Tú estuviste trabajando antes de la CAF en el BID en Washington, donde alguna vez nos vimos. Quisieras como bajar un poquito la discusión sobre la inclusión y la accesibilidad a la experiencia del día a día. Y una de las cosas que tú me decías, y además que uno la veía, pues es que tú andabas allá por tu propia cuenta, podías salir a cualquier parte. Acá, pues evidentemente la movilidad es distinta. Entonces, finalmente, cuando uno está hablando de que la ciudad pueda ser recorrida y disfrutada y sus servicios por cualquier persona, ¿de qué estamos hablando? ¿La experiencia cotidiana en qué términos? Porque eso a veces queda muy como en la política pública, el presupuesto, las obras. Pues el ejemplo que das es muy bueno. Salimos a comer en Washington y yo no andaba ni en carros, ni con choferes, ni con personas asistiendo, sino que podíamos hacernos una cita en un sitio a una hora, y yo podía llegar solo por mis propios medios. Yo utilizo una silla eléctrica, y en Washington, primero, los andenes son 100% accesibles, todos. Segundo, el metro es 100% accesible, pero también hay un bus que también atraviesa la ciudad, que también es 100% accesible, el sistema de buses. Y si no, había Uber accesible. Sí. Uber y taxis también de la ciudad. Ambas tenían soluciones accesibles. Entonces, pues, ¿eso qué significa en el día a día la gente? Pues que yo podía ir solo a trabajar, que eso en Bogotá yo no lo podía hacer. Sí, en Bogotá, pues yo siendo un chino gomelo, pues tenía carros y conductores, em, y podía hacerlo, pero las personas que no tienen eso, pues no pueden llegar. Y para mí incluso, pues no era tan chévere tampoco, porque, pues no sé, uno gana. Luego, cuando viví en mi piel eso de habitar en una ciudad accesible, y probar las mieles de la accesibilidad universal bien hechas, pues yo no quería volver nunca, porque
creo que, creo que la palabra que se me viene a la mente es dignidad. Sí. Sí, yo podía andar por donde me diera la gana solo y digno y sí, colgaba la tarjeta del metro acá y yo mismo la operaba y todo eso. eh, y significaba que yo podía ir a trabajar y podía ir con un amigo a comer y podía ir a donde me diera la gana solo y por la misma cuota del transporte público que paga todo el mundo. Cuando estuvimos en la campaña, ya vamos a hablar un poquito de política, pero simplemente para conectarlo con algo que a mí en realidad me iluminó, me dio como una perspectiva distinta. Cuando estábamos en la campaña al Senado 2014 decía, unos de nuestros aliados en la discusión sobre dignidad y accesibilidad terminaron siendo personas que a mí no me parecía tan obvio, ¿no? Entonces, mujeres que tenían coches con bebés, Claro. personas de la tercera edad, personas que, pues, por una condición de salud en un momento no pueden caminar o trepar o cosas por el estilo, gente que sale a correr. Entonces, creo que para mí era como, no, es que hemos estado hablando como de un tema de los derechos de una población minoritaria o de una población que no se conecta con el discurso más amplio, pero lo que yo me di cuenta es que era completamente distinto. De este tiempo en que has estado viendo esta discusión, ¿sientes que sí hemos aprendido algo de eso? ¿Sientes que en el discurso y en la manera como lo entendemos vemos algo distinto o no? Sí, yo he visto que la cultura ha avanzado. Pues yo llevo 20 años en esta agenda y recuerdo más resistencia, como ¿y por qué nos toca hacer eso? Sí, cuando yo empecé, recuerdo que había una bronca con los cines en Bogotá, que los cines no lo querían hacer y que entonces la gente se organizó y finalmente el dueño de los cines habló con nosotros em, y dijo, bueno, esto hay que hacerlo. Sí, entonces como que vimos en la última década, vimos como esa transformación eh, mental, ¿no? Al final hay una cosa que yo siempre digo y es que la discriminación hacia las personas con discapacidad no es equivalente a otros colectivos sociales en las que es como más violenta, más basada en el odio y en el miedo, sino que la nuestra es como más alrededor de la ignorancia. Es más como un, ups, no sabíamos, Sí, cielos, perdón. sí. Es esa reacción y no como, pues sí, no hay grupos organizados eh, quitando las rampas. Si a nosotros nadie nos odia, pero nos ignoran. Es más como hacia allá. Pero sí creo que en 20 años que yo llevo en esto, yo he visto una transformación cultural. Em, Falta implementarla. Sí, yo pienso que antes llegar a hablar a una alcaldía de una ciudad era como, mire, tengo 300 otras prioridades y esto no lo voy a hacer. eh, y a mí me consta que hace muchas administraciones eh, en Bogotá hay equipos dedicados a la accesibilidad. No les da abasto porque el reto es enorme. Em, las agendas compiten y los alcaldes prefieren hacer metros y digamos cosas que son más vistosas que decir voy a hacer un proyecto enorme de accesibilidad eh, y pienso que pues ahí sí hay un pecado porque esto debería ser prioritario, esto debería ser lo, lo primero, sobre todo también por lo que dices tú, tampoco esto es para una minoría, pues que pues no es tan minoría, somos el 15% de la población según la OMS, em, pero también están todos esos otros colectivos que tú hablas, ¿sí? Las padres y madres con coches, los adultos mayores. Hombre, si llegamos a viejos, es el 100% de la población. Eso está bueno. Sí, Hay algo como de círculo vicioso, ¿no? Porque al ser menos posible la ciudad para tanta gente, las dejamos de ver, pues porque entonces están claro. en sus casas, también sienten una hostilidad afuera, y entonces como las dejamos de ver, también hay una menor
realidad entender cómo, pues es que esto es algo importante. Un proyecto, pues clave que ha sido bandera de tu trabajo ha sido Arcángeles. ¿Qué es Arcángeles? Arcángeles es una fundación que yo arranqué hace 20 años, em, que funciona de la siguiente manera. Tenemos un centro de rehabilitación, eh, que es pues una IPS, pero al ser sin ánimo de lucro, los excedentes de esto nos han permitido sostener equipos para hacer proyectos sociales alrededor de la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, pues en 20 años han sucedido muchas cosas. Eh, eh, Teníamos proyectos de deporte, Sí, que entonces, vamos a hablar un poco de eso, sí. sí, teníamos proyectos de deporte, teníamos proyectos de política pública, teníamos proyectos de emprendimiento y de empleabilidad y activismo, de otras cosas y bueno, pues han pasado 20 años, 18 años de Arcángeles y hemos hecho de todo. Yo ya no estoy ahí Claro. muy alegremente, puedo como echarme para atrás y decir que ese es un barquito que ya flota solo. Sin duda es mi proyecto y mi bebé y me llaman a pedirme favores y yo siempre los hago. Pero me encanta saber que eso ya no depende de mí ni necesita de mí para nada. Ya es sostenible hace mucho tiempo y continúan haciendo proyectos sociales, em, contratan mucho con la cooperación internacional y la IPS sigue funcionando. Entonces, ahí va y va bien. Sobre Arcángeles hemos hablado tú y yo muchas veces de los proyectos paralelos. Tiene incluso un nombre, se llama Arcángeles Space, porque son una cantidad de globos y de proyectos muy ambiciosos en los que se ha metido Juan Pablo. Y creo que ahí podemos sacar algunas puntadas. Entonces empecemos por el deporte, porque pues una de las tantas cosas que terminó conectando con eso fue que tú realmente fuiste la persona que trajo el rugby en silla de ruedas a Colombia, que lo volvió un deporte visible, competitivo, que lo metiste en tu campaña, lo metiste en la película de la que ya vamos a hablar. ¿Dónde termina conectando lo del deporte y qué sientes que se ha logrado ahí? Porque el deporte que siempre ha sido como tan abandonado en Colombia, salvo cuando nos empieza a ir bien. Pues el deporte yo lo veo como la herramienta de transformación social más poderosa que existe y eso es particularmente cierto para las personas con discapacidad. Sí, el deporte no solo rehabilita físicamente a las personas, sino que cambia los paradigmas. Sí, cuando uno ve los Juegos Paralímpicos eh, que de hecho se vienen este año ahorita Y en vamos a hablar de eso, París, y que estuvimos además en Londres, acompañé el trabajo tuyo en los Paralímpicos en 12. 2012, en 2012 2012, yo fui jefe de misión claro. de Colombia para los Juegos Paralímpicos de Yo Londres. era como una especie de periodista haciendo notas ahí, Sí, buscando titulares. estuvo muy bueno, sí, Sí, sí. Em, sí, entonces yo pienso, entiendo el poder transformador que esto tiene porque lo vi en mi vida. Yo mismo, em, cuando tuve un accidente hace 20 años, fui a una rehabilitación en Estados Unidos, en Michigan, y ahí conocí al equipo de rugby. Y yo, ¿qué? ¿Es rugby? ¿Cómo así? Yo no sabía que eso existía. Y me invitaron a jugar y yo dije, wow, no, esto toca llevarlo a Colombia y a Latinoamérica. Entonces, pues yo lo empecé acá en Colombia, pues muy artesanalmente. Me traje una silla gringa y la llevé al 7 de agosto y un tipo me ayudó a hacer, eh, envenenarla, sí, no, y a hacer otras 10 pues para claro, los a primeros sacar el equipos. prototipo, claro, claro. Sí, y, y bueno, eran las peores sillas del planeta Tierra, pero sirvieron para arrancar. eh, y eventualmente le pegamos a un grant de la USAID que nos permitió llevar este deporte a toda Latinoamérica, porque lo empezamos no solo en Colombia. Había unos locos en Brasil también empezando y otros en Argentina, pero no existía en el resto del continente. Entonces, Arcángeles llevó este deporte a
Ecuador, a Perú, a Chile, a Uruguay, a Paraguay y a Bolivia, aunque de Bolivia nos echó Evo, porque Va recursos jugando Evo. Ah, porque era del eran imperio. recursos de la USAID, entonces nosotros podíamos ser operantes de la CIA, qué sé yo. Típico, Eh, estamos pintados. sí, entonces nos sacaron de Bolivia. Pero en todos los otros países eh, empezó el deporte. En unos hoy en día, pues muchos años después, 15 años después de esto, todavía existe gracias a ese grant, gracias a ese proyecto que hicimos. Eventualmente teníamos em, argumentos técnicos sólidos para decir incluyan esto en los Juegos para Panamericanos y en los Juegos de Toronto fue la primera edición eh, del rugby en silla de ruedas como parte del calendario oficial. Eh, Ahí Colombia le ganó a Brasil la medalla de bronce. Y ese ha sido uno de los picos de mi vida. Eso ha sido uno de los momentos más felices deportivos de mi vida. Y Pues sigue creciendo el rugby. ¿Sientes sí, que está sí, todavía fuerte? claro, claro, claro. Pues ahora hubo otros juegos para Panamericanos en Chile el año pasado y yo ya fui, pero con otro sombrero, ya ahí con sombrero de Con sombrero y banquero. corbata. Sí, exacto, yo ya. eh, y fui a ver los juegos y pues yo ya era un tipo más del público y yo decía, nuestro trabajo hizo posible Claro. que eso esté pasando y eso es muy bonito. Entonces, yo jugué acá, caballo H5, y la barrita está diciendo que esa jugada está bastante chirri para negras. ¿Tú qué pensaste ahí? Bueno, pues acá yo lo primero que vi es que la dama quedaba abierta para un ataque. Entonces, si yo sacaba mi alfil a H4, quedaba clavada la dama y si movía la dama, pues detrás está el alfil. Entonces vi que al mover el alfil ahí El alfil H4. a H4, definitivamente te tocaría abrir la defensa. Tapar mal ese ataque, claro, porque quedaba clavada la reina y la torre detrás. Exacto. Entonces podías sacar el peón de F a F6 y ahí me quedaba muy lindo empezar a molestar con Este el... hueco, con el hueco que queda en Exacto. G6. Sí. Yo podía empezar a molestar ahí con el caballo. ¿Por qué terminaste tú siendo candidato al Senado por el partido de la U en el 2014? Mira, yo estaba feliz y tranquilo en mi fundación y me llamó un compañero nuestro del colegio que trabajaba para Sergio Díaz Granados, que en esos momentos era eh, presidente del partido de la U. Me llama un viernes, me dice, eh, este ministro quiere hablar con usted, tal, y yo me supo, me supo mal y aburrido, pero también me causó alguna curiosidad. Claro, claro. Y fui a oír a Sergio Díaz Granados. Y el tipo me dice, mira, hay dos premisas que es muy difícil que no se cumplan. Uno es que Juan Manuel Santos va a ser reelecto presidente de Colombia. Y dos es que los acuerdos de paz de La Habana van a llegar a un buen puerto. Y en esos dos escenarios vamos a necesitar un Congreso de la República fortalecido, con causas que sean reales y con gente que lidere esas causas que sean reales. Eh, y lo hemos visto usted y conocemos su carrera y creemos que sirva a su país ahora en el Congreso de la República. Eh, y pues a mí me dio la desconfianza que a cualquiera que esté oyendo esto le daría, político, costeño además. Y uno dice, no, Me quieren es, embaucar y dónde me va a esto, meter. sí, esto
¿Cómo es aquí el chueco? ¿Cuándo va a ser aquí el chueco? Em, y él luego me dijo que él tenía un hijo con discapacidad. Y ahí me compró un poquito porque yo dije, bueno, si tiene un hijo con discapacidad, pues sabe cómo es. Entiende muchas de las cosas de las que Exacto, sabe cómo es la podemos hablar, vuelta. claro. No vi que había una oportunidad de hacer algo diferente con el alfil. Pero si lo miramos ahora con más cabeza fría y con más espacio, de pronto la jugada sí era meter el alfil blanco en H7. Claro, porque el alfil blanco en H7, el rey se tenía que mover a cualquiera de las dos que se moviera. Entonces, si el rey se iba para F8, tú podías llevar el alfil a G6 y cualquiera, y no perdías el alfil, o más bien, si sacrificabas el alfil, me hacías un calzoncillo inmediato. Si yo hubiera tomado Correcto. Si tomas con peón, peón, tú me haces jaque yo hago ahí. y reina. Y lo Sí. mismo si hubiera puesto el rey acá, en el otro, en H8. Exactamente, pasa lo mismo. Entonces, Era una jugada mortal. entonces era una jugada mortal. Y bajito me ganaba el caballo. Y segundo me cautivó que no me habló mierda, me dijo la verdad, me dijo, "No, lo queremos usar a usted, pero luego vamos a hacer que usted nos use. Sí, porque usted va a pasar de tener este impacto a tener este impacto. Y esto es pastilla roja y pastilla azul. Sí, pastilla roja, usted vuelve a su casa y sigue en su fundación. Pastilla azul, su vida va a dar una vuelta. Y joder, sí dio una vuelta. Hicimos la campaña. Hicimos la campaña. Sí, sí. Como hablemos un poco de eso, creo que incluso Tú eras mi para algo de terapia. JJ. Yo era una especie de JJ. Yo me sumo a la campaña, pues porque tú también me embaucas a mí y yo nunca lo había hecho y me parecía chévere verlo en primera persona. Me consta que realmente los de la U ni nos estaban imponiendo agenda, ni nos estaban diciendo de qué hablar, ni nada por el estilo, pero también parecía claro y una de las cosas que, bueno, cometimos errores de primíparos, nos fuimos una vez en una avioneta a Cumaribo Bichada a buscar 10 votos y creo que los Saludos a mi obtuvimos. gente de Cumaribo Ahí y Chá. eso lo ganó Juan Pablo. Estuvimos en Cali, creo que estuvimos en la costa, en Ibagué, bueno, en varios sitios así. Pero el punto que, más allá de la inexperiencia propia de una campaña, es que siempre teníamos por delante la dificultad de venderte como un candidato de la U. Porque, pues, Sí. y al día de hoy, ¿no? Yo creo que si tú hubieras estado de pronto en los verdes o algo, de hecho, por el número de votos que sacaste habría salido. Yo hubiera salido. Fueron 21.000, Sí, 22.000 votos. 22.000 Que eso votos. es la mitad del campín. Que eso es un montón, que para esa lista en otro partido habría salido. ¿Qué te quedó un poco Sí. después de eso, antes de meternos en el cambio, en el giro grande que dio tu vida después de eso, que también me causa curiosidad si realmente giró tanto, pero como lección de esa campaña o como lección política y también como experiencia, como saboreo de la No, política? pues fue maravilloso. Nos divertimos muchísimo en esa campaña. Yo todos los recuerdos que tengo son, son muy chistosos. Sobre todo Sí. chistosos. Eh, y uy, jolín, es que de verdad éramos muy primíparos. Em, pero yo no sé si me tocara volverlo a hacer, si lo haría distinto, ¿no? Pues yo pienso que uno tiene como que tratar de ser uno y no que la campaña lo cambie. Que era de hecho una discusión que tenías con la agencia del partido, ¿no? Me Sí, acuerdo claro. una pelea que tuvimos con ellos cuando ellos te estaban, Sí. querían, que de golpe esto conecta con otras cosas que veníamos hablando, ahora que lo dices me acuerdo. Ellos querían tal vez una campaña donde ese discurso de la discapacidad se viera un poquito más sensible, más dramático, un poquito victimista, que fue algo a Mira, lo que tú nunca accediste yo fui a JJ Rendón era asesor del del partido partido. de la U Y en él ese tenía una mano momento. derecha, sí. Y el man estaba en Miami. Entonces nos mandaron como las jóvenes promesas, eh, que estaba mi general. Sí, estaba el general, estaba Gilma Jiménez, la hija de La Gilma hija de Jiménez. Gilma Había Jiménez. muerto ya Gilma, tal Sí. vez. Sí, Otro man y yo.
Y éramos como y entonces fuimos al apartamento de JJ y es de las experiencias más surreales que he vivido yo. Eh, Era el tipo sentado además él compra muchas, él le encanta como el arte Oriental, japonés, sí. entonces tenía un poco como de armaduras Sables, sí, samuráis sí, sí, y sí. sables Yo también tengo una experiencia de ir una vez a la oficina de él, pero en otra y parte esta vez. era el tipo sentado como en un tatami eh, y como le llegaba la energía del universo y empezaba como a dictar los guiones de las piezas, de los comerciales, pues, de las propagandas. eh, y alguien anotaba y como si Esto es JJ maná, está, esto viene, es maná, esto sí. viene de arriba. Sí, y lo mío era un porno de discapacidad Sí, tremendo. que era que todo era en blanco y negro, pero que luego llegaba yo y se volvía a color y las pobres personas con discapacidad. No me Sí. acuerdo, desafortunadamente no me acuerdo. Pero sí era como de ese estilo. No, claro, y me acuerdo un par de peleas que ya tuvimos con la gente en la agencia acá, que eso quiere sumarle otra cosa y que le vayas también de lo que te Sí, pero no acuerdes. eran, no eran tan Pues peleas no eran como, peleas, digamos, en mal sentido, pero tú también les estás un poco marcando la línea, diciendo, yo no pues voy a hacer una campaña con la que mira, no. el diferencial fue los videos que hicimos, porque Sí, sí, sí. cuando hicimos el primero, ya dijeron, ya haga lo que, como que ya sabían que, 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 que pues nosotros éramos otra cosa distinta y dejaron pues de sentir nervios y ansiedad de lo que estábamos haciendo y nos dejaron hacer lo que nos dio la gana. Sí, déjame darle un poco de contexto a la gente porque justo quería meter eso. Entonces, yo me meto en la campaña y entonces digo, bueno, no, tengo que ayudar pues porque mi rol ahí no era periodístico en realidad ni de comunicación, sino era un poco más darle estructura a las propuestas, a las ideas, rebotar ideas para debates. Tú eras más el Sí, José Obdulio. sí, yo estaba un poco más en el tema, pues porque en Sí, ese momento no tenía, mi experiencia estaba más en esas cosas. Pero entonces yo me entero cuando ya arrancó la campaña que ustedes estaban trabajando en una serie, pues con otro aliado tuyo y amigo cercano, ex Álvaro Perea, y ahí quiero como darle a la gente como esa ubicación para que tú comentes si es, en realidad es una innovación grandísima para 2014, porque tú te inventas la serie que es U10 sí, la campaña, ¿era? así se llama, sí. Que era para YouTube, video Sí, sí, horizontal, no sí. teníamos todavía el video vertical en los dispositivos, pues Twitter apenas estaba ahí medio surgiendo, no estaba TikTok, no estaba Instagram, o apenas estaba empezando. Y tú ahí traes una cosa que me parece chévere contar a la gente, que es pues tu alma de publicista, tú eres un gran publicista y Sí, pues tu estudio y tu antecedente es como publicista. sí. Y eso empieza a dar un montón de conversación, dicen eso están hablando en la semana anterior, en la semana buena. Em, Hablemos un poquito de la serie. Y yo vi que el peón de G también estaba colgando y lo defendí con el rey. Y creo que ese es un punto de inflexión. Claro, ahí había que defender este Sí. peón. Entonces había una posibilidad o defenderlo por acá, o defenderlo por acá, O defenderlo con o dama. de traer la dama acá, que era realmente Sí. como la alternativa. Pero entonces tú te metiste, y creo que ese sí ya es el golpe de gracia, porque Me metí con el rey. metiste con el rey y entonces no tenía nadie más Sí. para respaldar ese peón. La serie era una versión caricaturizada mía Sí, de lo que me estaba pasando en la vida real en ese momento. Entonces, es un candidato eh, que, pues, la estructura de los capítulos es que el tipo intenta hacer la cosa mal y luego aparece el pibe Valderrama, que es su mentor, su gurú, y le da las luces para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pues un ejemplo, yo empiezo a regalar tamales y a alzar bebés, pero el bebé me llora y los y tú tamales no me dices, esto funcionan. no, esto no. Sí, y luego a partir de eso hacíamos ya como reflexiones ahí sí serias en los cierres de los capítulos donde yo le decía a la gente, pues más que, pues como mis posturas acerca de las realidades del país en ese momento y de las especificidades también de la causa específica en la que yo estaba.
Sí. Y bueno, después tú querías seguir haciendo series hasta el final, ¿no? Porque después hiciste la serie El Quemado con un cameo que vi el otro día de Martín Santos buscándote cuando tú ya querías Sí, abandonar la política y entonces te engancha de nuevo. Pero bueno, perdimos la elección. Tú entras al programa para tratar temas de discapacidad presidencial con Mr. Santos y eso pues también da un giro, pero ahí quiero meter un elemento que pues tú lo mencionas sobre la paz y es que pues en nuestro país hay muchas personas con discapacidades producto del conflicto armado. sí, ¿Sí? Soldados que pisaron minas antipersonales, sí. gente que fue herida en combate, civiles, y eso es algo que tampoco como que estaba a la vista y tú lo pusiste presente y fue una de las cosas que, pues, que cuando estabas en el programa presidencial sabía que estabas empujando. Antes de meter eso con otro Arcángeles Space, que fue la película, ¿qué tal te fue ahí? Ah, bueno, y tenías otra serie cuando empezaste que era El Poseído. Además, a mí me llamaba la atención que Santos y el gobierno como que te dejaban grabar en Palacio, como haga lo que quiera, meta aquí globos, aparecían actrices, aparecían amigos, bueno. ¿Cómo fue ese salto a la presidencia? Porque pues ir a Palacio ya era otra cosa. Sí, bueno, pues si la pregunta es cómo fue entrar a presidencia, eh, pues fue muy chévere. Yo pienso que fue el mejor de los escenarios posibles. Sí, en retrospectiva, yo pienso que el poder ejecutivo es mucho más divertido que el poder legislativo, porque pues uno puede hacer cosas. Y sí, sí, yo no me vería tanto en el Congreso, viéndolo, pues sí, viéndolo así Que como, estuviste cerca igual después en otra sí, oportunidad. O sea, pudiste haber quedado en el Congreso en cualquier momento, ¿no? Esas cosas que la vida gira yo me he y escapado te hace varias escapar. veces de estar en el Congreso. Em, y en retrospectiva, me parece muy bien. Yo pienso que lo que yo sé hacer funciona mejor en el poder ejecutivo. Sí, lo que logramos en ese momento en presidencia, pues fue pasar un proyecto de ley de capacidad jurídica, eh, que pues no es menor, pasar un proyecto de ley es tremendo, pero pasamos también decretos reglamentarios y vi pues en la vida real eh, que, que cuesta hacer eso, cómo se logra eso y pues las dificultades que eso tiene, eh, pero también el impacto que puede tener. ¿Sí? Entonces, em, pues me gustó mucho ese paso, me parece que fue una vuelta ahí que me dio el destino, que me terminó poniendo en un lugar donde podía lograr esa promesa de las más transformaciones, em, y me pareció maravilloso y me siento muy orgulloso porque además, pues fuera de chiste, fue el gobierno que logró el acuerdo de paz y estar ahí eh, viéndolo un poquito más cerca, pues fue maravilloso, una gran experiencia. Entonces estuviste ahí entre más o menos 2015 y 2017 y entonces, claro, tienes un acceso directo a lo que está pasando en términos de paz, también estás viendo pues lo que se está haciendo en la negociación, pues no es que estés ahí metido, pero pues igual estás en el gobierno y Sí. ahí empieza otro globo tuyo, otra idea y es que tú dices, yo quiero hacer una película sobre esto y entonces empieza la idea de una selfie con Timochenko. Cuéntale a la Sí. gente qué es eso. Pues mira, em, en algún momento nos llaman en Palacio, em, y nos dicen, venga, está muy cerca la firma, y necesitamos pensar ideas, para que la gente compre el proceso de paz. Sí, estaba lo del plebiscito. Em, entonces yo tenía una idea guardada, Carlos, eh, desde hacía rato, em, que venía de mi vida del deporte, ¿sí? Y es que en los Juegos de Londres, en los que estuvimos contigo, en el 2012, yo observé que Ruanda había clasificado un equipo de voleibol sentado, em, que eso es dificilísimo. De nuevo, ahí se clasifican 10.
Y yo decía, pues Ruanda, hombre, más pobres, más jodidos, después de un genocidio, una guerra terrible, ¿por qué se clasificaron un equipo de voleibol sentado? Me parecía muy extraño. Entonces, estando en Londres, saqué una audiencia con el presidente del Comité Paralímpico de Ruanda, y el tipo me dice que el, el, eh, el equipo de voleibol sentado había sido parte del proceso de paz de Ruanda porque que tenía Hutus y tenía Tutsis jugando juntos y que se habían vuelto en un símbolo de la paz para Ruanda y que con ese, pues que cuando uno entra con ese ímpetu a una cancha, uno gana. Y yo era como, wow, qué historia. Yo busco hacer un jaque acá, pues porque era la manera de mantener cierto nivel de presión. Tú metes el rey acá. Pensé que tal vez de pronto lo ibas a meter allá atrás para mantener como el espacio para la torre. Creo que esa fue una jugada que tal vez te hubiera servido, pero ahí sí metí esta acá. Sí. Y si yo tuviera mi rey acá, No habrías tenido no, ese no riesgo. me hubiera metido en ese problema. Y yo estaba pensando como cómo contarla desde el 2012, ¿sí? Hasta que en el 2016 nos dicen esto y yo digo, pues es el Es momento, el momento de es sacar el eso. momento de sacar esto. Entonces, la idea era hacer un equipo de desmovilizados de las FARC y soldados heridos en combate, todos que habían pisado minas antipersonal, y hacer un equipo de ambos bandos de Colombia contra los ambos bandos de Ruanda. Y eso se convirtió en el cierre de la campaña del proceso de paz. Ese evento, Sí, claro. ese evento allá fue Santos, En el Palacio de los Deportes, en el Palacio de los Deportes. Ahí estuvo el presidente Santos cerrando la campaña del plebiscito. Esa fue mi idea. Em, entonces, cuando me la aprobaron, sí, y tenía yo los fondos para eso, yo dije, un documental bonito de esto va a existir, pero ¿qué pasa si no hacemos un documental bonito sin una ficción alrededor de esto? Y ahí fue que con Álvaro Perea, mi socio para esto, se nos ocurrió la idea de hacer la selfie para Timochenko, que básicamente era la historia, pues veníamos con el impulso de hacer esa serie web y de estar como jugando con esos formatos y dijimos, no, hagamos un largo, esto ya, entonces era lo mismo, era un personaje que era una versión más caricaturizada. frívola. Sí, que Sí. era el tipo que trabaja en presidencia, se quiere comer a la periodista que también quiere estar ahí como por figurar en el Enchufada proceso. con la Exacto, quiere estar conversación. enchufada en el proceso de paz y tal. Y ambos que tienen las peores intenciones terminan yendo a Ruanda a convocar al equipo para que venga a Colombia a jugar contra el equipo de Colombia. Y la premisa de la película era quién cabe en la foto de Colombia. Sí, por eso la selfie con Timochenko. ¿Estamos dispuestos o no a sacarnos la selfie con Timochenko? Eh, y escribimos entonces esa ficción y, y se volvió como una mezcla de formatos. Pues evolución de lo de la serie web que habíamos hecho, ¿sí? Porque ya pues teníamos documental, teníamos el proceso de paz, teníamos el equipo de los Tutsis y el equipo de los colombianos, entonces teníamos como unos ingredientes maravillosos para poder contar la historia. Y chévere meter las cámaras en Cartagena y en Claro que aparece durante la firma, sí, durante la firma y luego en el cierre de la en el campaña, por partido. supuesto, y en todo el proceso, pues para nosotros creativamente fue una maravilla. Ahora, la selfie tuvo un montón de enemigos porque había personas
no sé, personas organizadas que pensaban que era como un documental pro FARC, viva Timochenko. Em, y lejos de ser eso, creo, en retrospectiva, creo que nos equivocamos en el nombre. Que si bien tiene esa simbología chévere, que a mí pues me gusta mucho de lo que te acabo de contar, de que quién cabe en la foto de Colombia, la gente lo tomó como que podía ser una suerte de glorificación de las FARC y de Timochenko, y por eso hubo mucha resistencia con la película. Sí, a nosotros nos contaron que había gente en algunas ciudades de Colombia, en los teatros, deteniendo, literalmente deteniendo a la gente que iba a ver la, la película, cosa que, Bueno, pero eso es publicidad. Y si alguien sí, la quiere ver hoy en día, ¿está en alguna plataforma? sí, sí, está por ahí, ahora lo ponemos en un, En los créditos, en las notas. A mí me sí, parece que toma unos momentos como de delirio, que es, yo creo que tiene cosas muy chéveres para darle porque es un poco surreal cuando ustedes están mezclando todo lo que tú dices, la mezcla de los formatos, pero sí estoy completamente de acuerdo que la idea de que fuera una apología o una celebración de eso, pues está lejísimos. está lejísimos, está lejísimos. Pero sí, tiene momentos muy desgarradores, sí, sobre todo cuando unimos a los soldados con los desmovilizados. em, Salieron cosas muy desgarradoras de ellos como teniendo esa conversación y reconciliándose, em, con mucho dolor, pero también, no sé, también como con esperanza, siento yo. Sí, sí. Varios momentos. Lo hicimos con Natalia Durán y ella en algún momento en Ruanda se negó a continuar con Mamadera de Gallo alrededor de esto, porque ella era como, venga Álvaro y Perea y Juan Pablo, yo no me voy a burlar de un genocidio, nosotros éramos como, no, pues no es una burla literal, sino que, y ese momento cuando Natalia dice eso, se vuelve en un buen momento documental Sí, también. pues sí, que uno cuando lo está viendo, pues que tiene estas fórmulas del relato donde tú no sabes si están hablando en serio o están en la puesta en escena, pero todo está pasando ahí. Sí, sí, que eso nos gustaba. Por esos años había salido Borat, de Sacha Baron Cohen, que también jode con esos formatos que uno no sabe si lo que está pasando en verdad o, o si es una puesta en escena. Tú eres como un consumidor ávido de humor político, de sitcom, de sátira, y pues además eres una persona que le gusta pensar en el humor, escribir sobre el humor, pero también criticar la manera como la gente entiende el humor. Creo que nos daría para otra conversación porque lo hemos hablado a veces, pero me parecería chévere como dejar alguna reflexión sobre eso, porque pues estamos en tiempos y hemos hablado sobre cosas de esto que ha hablado pues Seinfeld, que ha hablado Ricky Gervais, que han hablado todos de alguna manera. ¿Cómo sientes que está eso al final? Como que tenemos como una incapacidad para podernos relacionar con el humor y para poderlo ver de otra manera, de cómo también eso disecciona nuestra realidad. Pucha, pues el juglar es un arquetipo, ¿no? Es el que le dice la verdad al poder. Ese es el oficio del juglar. Si Shakespeare nos inventa, es el juglar del rey Lear, el primero que pues le, le dice la verdad al poder. Y el humor tiene, tiene como esa facultad maravillosa. Creo que hay algo de eso en pues, lo que tú has hecho en Colombia. Pienso que es una buena herencia bueno, de Jaime Garzón, que es el que arranca con eso. Pues yo sigo mucho a los gringos que me parece que también han masterizado eso, magistralmente. Eh, Pienso que le llegan mejor a la gente, que, la gente lo consume más fácil y lo entiende más fácil también. Estuve el año pasado en el Comedy Cellar en Nueva York, que hacía pues mucho tiempo no iba y menos a eso, y me impresionó mucho ver
cómo el humor gringo, pues de estos comediantes que son de segunda línea, que uno no los conoce, le estaban realmente tomando el pulso y provocando una conversación muy seria y muy crítica, pero pues que tenía que hacerse ahí, o sea, no se podía tener celulares, no era para redes sociales, de en lo que están los gringos, ¿no? De la política identitaria, el Sí, lenguaje sí. inclusivo, de la cancelación, y me impresionó. La verdad es que me tranquilizó un poco verlo. Muchos chistes como que yo también decía, uy, esto me mueve un poquito, no sé si debería estar oyendo esto, pero me refrescó saber que estaban criticándolo. Sí, sí, no, que existan personajes como Louis C.K. Es súper refrescante para todos los mortales. Yo pienso que los gringos en su delirio echaron eso para atrás eh, décadas. Y hoy en día, pues, lo que sale pulido, eh, que pretende ser humor político, pero es totalmente cosmético, ha perdido ese punch. Eh, pero no quiere decir que haya muerto. Eh, También puede sigue ser una especie como de un péndulo, un ¿no? péndulo, ¿no? Que vuelva, eso también es muy parte de la historia. Yo creo que Sí, tendríamos que hacer después otra conversación, Juan Pablo, sobre humor, sobre sátira y crítica. chévere. Pero esto me conecta para ir cerrando como con calma sobre una idea de la que hemos hablado mucho tú y yo, pues que yo en particular, y se le ha contado aquí a la gente en el canal, que es como la causa, mi causa, donde está un poco finalmente lo que yo estoy empujando, lo que yo estoy haciendo. Y lo hemos hablado contigo, pues también porque, pues tú has trabajado todo este tiempo en la causa de los derechos de las personas y la inclusión para las personas con discapacidad, pero tú tienes aparte, o has tenido paralelamente más bien porque lo has metido todo, pues la publicidad, el humor, la producción de video, escribiste un libro de cómic, mm, y en particular yo viendo todo esto, pues también me sentí muy impulsado, pues fuimos al Mundial de 2014 cuando a mí eso me parecía que era imposible hacerlo en ese momento. En el proceso de la mesa de centro me acompañaste, teníamos incluso una palabra código para alertar cosas que nos parecían muy malas. Entonces quiero hablar un poco de eso, ¿dónde está en este momento la causa tuya? ¿Dónde dirías que se ha combinado? Por ejemplo, pues una cosa que será muy chévere que la gente viera es algo de lo que tú has pintado. Tengo además en mi casa acá un cuadrito tuyo, pero en las épocas en las que todavía no era lo que es hoy, hablemos un poco de eso. Ahí destapo la reina Y ahí yo la y tú ataco. la atacas inmediatamente. Y yo la meto acá. Tú te metes acá. Y esta era una jugada tremenda. Porque donde yo no le hubiera parado muchas bolas, aunque bueno, tenía las dos torres. Pero pues aquí tenías, si tú podías enfilar eventualmente las Si dos yo torres. podía meter esta torre en F7, ahí te terminaba jodiendo. Claro. Si yo, Ese era mi plan. si yo hubiera hecho cualquier otra Si tú cosa. haces cualquier otra cosa. Si fuera chess, chanda. Ches más chanda. Bueno, pues sigo con lo de inclusión de personas con discapacidad, que esa es la causa. Pero eso es lo que ya sé hacer. Y yo pienso que uno tiene que incomodarse siempre. Y ahora estoy trabajando en un proyecto que me incomoda un montón, que es tratar de empezar una conversación o continuar una vieja conversación acerca de la identidad latinoamericana. Sí, me parece que un banco de desarrollo regional que invierte en infraestructura y que invierte en otro tipo de maneras de cemento para integrar al continente, pues también debería invertir en el software, en lo que pensamos. Entonces tengo todos mis proyectos de discapacidad, que son muchos, pero tengo uno, em, y es un proyecto de otra peli que estoy escribiendo otra vez con Álvaro Perea alrededor de esta pregunta de la identidad y de qué significa ser un latinoamericano, qué es lo que une a alguien de México con alguien de la Patagonia. Justo ahora que hablabas de eso de las políticas identitarias que parecemos estarnos fragmentando más y estar como un poco
obsesionados con qué es lo que nos hace diferentes y olvidando qué es lo que nos hace iguales. Em, entonces, estamos escribiendo esto. Otra vez es una cosa delirante que me remueve las tripas de pensar que lo estamos haciendo. Y, pero vamos a ver si otra vez se nos dan las estrellas y podemos sacarlo. Y piensas de pronto en, yo cada tanto tengo más ideas sobre eso, de dónde o en qué forma o haciendo qué te imaginas no estar haciendo lo que trabajas, estar haciendo uso de algún tipo de buen retiro. ¿Te lo imaginas cómo? Yo me lo imaginaría jugando ajedrez con los perros en un lugar bastante verde, con algo de bicicleta. Una casita en La Vega Sí, que haga buen clima. Y bueno, pues encontré la pintura hace como unos 5 años. Dije, ¿qué pasa si me dedico como si me lo tomo en serio, no como el ajedrez? Eh, y me puse a estudiar y me puse a estudiar. Y pues como estoy expatriado hace ya como casi 6 años, em, descubrí que en la pintura, pues, me encontraba mucho, me era como sí, un lugar casi meditativo para mí. Entonces, pero empecé a estudiarlo y a tomarlo en serio, no es un meditativo de hipismo para nada, porque además hago la pintura más nerda. Mi amigo que pinta me dice que lo que yo pinto es neolaureanista. Ese es mi estilo. Mi estilo es el neolaureanismo. está Porque sí, buenísimo. pinto de la manera más nerda posible, es decir, no es meditación, expresión y no, nada de eso. Yo estoy ahí como haciendo realismo. Mucho Eh, retrato. Retratos, sí, sobre todo estoy haciendo ahora una serie de carniceros, un poco homenajeando a Buenos Aires que me adoptó tan generosamente. Entonces ando en eso y el retiro sería la casita en La Vega pintando carniceros. Y bueno, para decir algo del ajedrez, la gente nos acompañó en esta conversación viendo la partida que tiene su propio análisis paralelo. Para los que les guste mucho el ajedrez, lo van a tener ahí. Vamos a dejar también la anotación del PGN de la partida. ¿Qué lugar ocupa? Porque nosotros llevamos mucho tiempo jugando con unos grados bastante variados, pero sobre todo claros de frustración y de chirrete. Pero igual tú ves un montón de streaming de ajedrecistas, analizas partidas, o sea, es algo con lo que igual estás conectado. Entonces, ¿qué lugar ocupa ahora mismo? El ajedrez es mi novia más ingrata porque yo le dedico un resto de tiempo y, y siempre me, me, me paga mal como hoy. Eh, pues a ver, estaba mirando el historial de nuestro grupo de ajedrez y cumplimos como 16 años. Llevamos mucho Sí, tiempo en o sea, eso. llevamos 16 años fracasando. Que esté registrado, porque yo en el colegio le di más a eso. Sí. Sí, 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 sí. Eh, entonces, pues primero fue una cosa bonita para encontrar pues con los amigos del Conexión, sí. colegio y eso ha sido bonito. Em, Luego, desde que se han inventado mejor Internet y los streamers, también he tenido una nueva relación con el ajedrez, porque si bien arranca con una cosa como nostálgica del colegio, luego evoluciona cuando empiezan a salir canales de Internet, Streamer, de sí. streamers. Sí, ¿Cuáles, ver cuáles te gusta más? especialmente Agdamator, que es este tipo. em, él es, él es serbio o es checo. Sí. Sí, bueno. Y el tipo recrea partidas históricas. Entonces, eh, el tipo, todas las partidas de Bobby Fischer están explicadas eh, por su canal. Todas las de todos los grandes maestros históricos
pero también las de los actuales. Em, entonces, siguiéndolo uno aprende y mejora y ahí le empieza a uno a gustar más. Pero joder, si es ingrato porque luego uno vuelve y retrocede. Pero recomiendo Agdamator. Y luego otra cosa que no existía hace algunos años y que ahora existe y muy bien, que es el seguimiento al circuito. Sí, sí, sí. Sí, pues antes, hombre, yo me acuerdo de que nos llegaba por la prensa las partidas, las primeras partidas de Magnus Carlsen, que nosotros a los 18 años decíamos que Que era el prodigio, que él hay un venía, sí. chino de 14. Mm, Eh, Claro, eso ya fue hace unos 20, sí. sí, pero yo me acuerdo de descubrir a Magnus en el colegio, porque el campeón era Nand. Y pues llegaban unas partidas, pero pues no estaba en formato video y la nerdez también de seguir una partida que llega anotada, pues yo hasta ahí no llegué. De pronto sería mejor ajedrecista hoy si lo hubiera hecho a esa edad. Pero pienso que siguiendo el circuito uno termina aficionándose, ¿sí? Además que tiene drama, ¿no? Porque está el torneo de los candidatos, pero entonces Magnus se No retiró quiere y jugarlo. hubo un drama terrible Sí. y quién va a ser el heredero. Y entonces llegó el chino por el que nadie apostaba Estás hablando del que del ganó. anterior, Sí, 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 ¿sí? Ding Liren. Que Ding Liren le gana a Nepo, el ruso, que era el que llevaba perdiendo contra Magnus y más se merecía ganar, pierde y le toca esperarse un año más y luego en el año que va a jugar candidatos hay unos chinitos chiquitos de India que están jugando ahora a un nuevo nivel y Gukesh, que ese nombre no lo sabíamos No, él hace un entra a este año, candidato completamente desconocido. Tiene creo que 17 años. tiene 17 años y ahora yo estoy mordiéndome los dientes esperando que termine la Copa América para, para ver cuándo Gukesh va a jugar contra Ding, que eso es el próximo año. Entonces, cuando uno entiende un poquito cómo funciona la estructura del ajedrez internacional y empieza a seguirlo, pues es muy divertido. Eso le da una nueva vida, un nuevo aire a mi faceta ajedrecística y me ha parecido maravilloso, o sea, seguir los campeonatos, seguir candidatos, jolines, fue tan emocionante como la Copa América. No, y es parte de la inspiración de este proyecto. Una cosa corta sobre candidatos, que ahí estaba Hikaru Nakamura, que él mismo se define como un streamer, como un creador de contenido antes de ser ajedrecista, pero es como el tercero o cuarto del mundo. Estaba ahí Fabio Caruana, estaba también Alex Firuza, el francés, que como que se queda jugando Blitz toda la noche y llega a los partidos y le va muy mal. Pero en el podcast de Fabio Caruana yo oía que, pues supongo que es verdad, que a Gukesh no lo entrenaron con algoritmo, sino como hasta los 12 o 14 años. O sea que durante toda esa formación de cómo deben estar realmente educando a los ajedristas en la India, no tenía, no tenía la máquina al lado, que aprendió a jugar ajedrez de ese tipo. Y una de las cosas que decían era que había una diferencia grande entre ese jugador y las Y los potencias, otros que claro, ya, tipo Ding Liren, que son unos computadores humanos, sí, que sí, tienen es sí. como todas las variantes en su cabeza. Y eso me parece impresionante. Pues es que es muy interesante porque en nuestras vidas ha sido todo ese desarrollo. Claro. Sí, hay un documental maravilloso que se llama Deep Blue, eh, em, eh, Kasparov contra Deep Blue, Sí, sí, sí. De la primera victoria. que es la primera vez que un computador le gana al mejor jugador del mundo y el tipo siente que no fue un computador, o sea, el documental no es la gloria de la tecnología, sino la paranoia del man. Que lo programaron para ganarle y que había detrás una mano humana. Él Sí, siente que sí, no fue un sí, sí. computador, sino que había un humano. Y ese documental será que del 94, 97, por ahí. Sí, finales de los 90 probablemente. Sí, sí. Entonces, en nuestras vidas, desde
que los humanos se sentían superiores a las máquinas, a que ahora hay humanos que solo han sido entrenados por máquinas. Y eso ha sucedido en nuestras vidas. Bueno, Juan Pablo, pues te quiero decir que eres inspiración y apoyo para este proyecto. Esto va a incluir más cosas. Vamos a empezar a hacer unos streamings así bien nerds, así tengamos 10 personas conectadas. Me has acompañado en una cantidad de proyectos creativos, pues más allá de tu amistad y de las ideas y la retroalimentación además sincera y de la buena crítica y el buen gusto para el contenido. Entonces, pues me parece chéverísimo estrenar esta serie contigo. No, pues no podría estar más honrado, Carlos, y recordar todas estas historias de las que Sí, tú has sido parte también. sí, sí, sí. Entonces, muy lindo por fin estar acá en Por las fin. cámaras de charlas con Charlie. Sí, sí, esperemos que haya más. Buen viaje, que sé que vas a hacer algunos de tus frentes de Arcángeles Space y nos veremos para una partida pronto. Que suceda Que pronto. así sea. Necesito el rematch. Sí, sí, sí. Ahí van a quedar viendo el análisis, bastantes errores de lado y lado. En Chess Chirri, la primera entrevista de esta serie, pero pues se suma a todas las entrevistas más. Si les gusta esto, compartan, comenten, suscríbanse, déjennos preguntas. Vamos a ver en las notas del episodio y en los apoyos varias de las cosas que mencionó Juan Pablo. Nos vemos pronto, gente. Cuídense. Chao.